Hola, saludos a todos, gente. Bienvenidos a este nuevo video donde vamos a continuar con problemas de relatividad general. Aquí tenemos este enunciado bastante interesante que nos va a servir para analizar algunas cuestiones físicas importantes. Dice que una buena aproximación de la métrica fuera de la superficie de la Tierra está proporcionada por esta expresión que tenemos acá. Todo lo que es esta métrica, o mejor dicho, sí, en forma de intervalo, la tenemos aquí. La puse de manera que sea más notoria para que la puedan visualizar, ya que pues esto está bastante pequeño, ¿ok? Donde nos da en este caso el valor pues del potencial gravitacional. Algo que tenemos que comentar con respecto a esto es que esta expresión está en unidades naturales, ¿ok? Entonces vale la pena mejor ponerla de la siguiente manera. Vamos a tener aquí phi, que va a ser igual a menos g por m dividido entre c al cuadrado por r, ¿ok? Para que lo tengamos en unidades del sistema internacional, porque se verá más fácil analizarlo, ¿ok? Entonces, nos dice aquí que g es la constante newtoniana, en este caso, pues ya conocemos lo que es la constante de gravitación universal, es esta g. Tenemos lo que es la masa de la Tierra dada por m mayúscula, ¿ok? Y nos dice que vamos a asumir en este problema que el valor de potencial gravitacional es pequeño. Nos dice el primer inciso, imaginemos que un reloj en la superficie de la Tierra a una distancia de r sub 1, medida desde el centro de la Tierra, y tenemos también lo que es otro reloj que se va a encontrar en la parte superior de un edificio, a una distancia r sub 2 desde el centro de la Tierra. Calculemos aquí en este caso el lapso de tiempo en el cual los relojes van a estar en este caso como una función de la coordenada del tiempo. ¿Cuál es el reloj que se mueve más rápido? Ok, vuelvo a repetir esta pregunta. Calcule el lapso de tiempo para cada uno de los relojes como función del tiempo coordenado t. ¿Para qué reloj se va a mover más rápido? ¿O cuál va a tener un transcurso del tiempo más rápido? Ok, vamos a analizar esto porque va a ser bastante interesante. Lo primero vamos a tomar en cuenta que estamos trabajando con relojes que van a estar fijos, ¿ok? Si van a estar fijos, entonces únicamente nos vamos a centrar en esta componente que tenemos acá. Las otras no nos van a interesar. Entonces voy a tener aquí menos 1 más 2 pi mayúscula con el diferencial de t al cuadrado. Ok, entonces, ahora bien, lo que vamos a hacer es definir este término de acá en términos del tiempo propio, ¿vale? Porque estamos hablando del tiempo de los relojes. Entonces vamos a tener c al cuadrado, diferencial de tau al cuadrado, ¿ok? Y aquí vamos a tener que esto sería igual a menos 1 más 2 phi, diferencial de t al cuadrado. Ok, muy bien. Ahora, algo que nos indica este problema, bueno, primero vamos a multiplicar aquí por menos en ambos lados. Podemos en este caso dividir, de hecho aquí me faltó poner una expresión, ahorita que lo estoy notando, porque pues bueno, esto como dije está en unidades naturales, entonces vamos a tener que ponerlo en unidades del sistema internacional. Entonces tenemos esta expresión, vamos a cambiarlo un poquito, pequeño detalle aquí que se nos pasa. Tenemos aquí entonces c al cuadrado y vamos a poner aquí también c al cuadrado, diferencial de t al cuadrado. Ahora esta expresión se termina cancelando, ¿ok? Menos por menos va a ser más, entonces nos quedaría diferencial de tau, aplicando el despeje del término cuadrático, vamos a tener una raíz, entonces tenemos aquí la raíz cuadrada de 1 más 2 phi, ¿vale? Entonces, aquí un diferencial de t. Muy bien, ahora, como dice aquí el enunciado, el valor de phi va a ser pequeño, ¿ok? Entonces podemos hacer una aproximación por serie de Taylor, es decir, vamos a tomar aquí lo que es, en este caso, dicha aproximación donde tenemos, por ejemplo, lo que es un término 1 más x es aproximadamente igual a 1 más un medio de x, ¿ok? Entonces, ahora, ya que tenemos hecho esto, pues ya podemos reescribir la expresión que tenemos acá, entonces tendremos un diferencial de tau y vamos a tener que esto se va a aproximar a 1 más, bueno, si tenemos aquí que va a ser un medio, es evidente que entonces esto nos va a quedar un medio por 2, me va a quedar 1. Entonces simplemente me quedaría phi. Y tenemos diferencial de t.
Entonces, ahora bien, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a reescribir esta expresión. Sabemos que phi, en este caso, lo que es ese valor que tenemos acá adentro, corresponde pues precisamente a la phi que tenemos acá. De hecho, la voy a poner de esta manera, justamente como lo tiene el enunciado. Entonces, ahora bien, vamos a tener aquí menos g por m mayúscula entre c al cuadrado por r, ¿vale? Y aquí tenemos en este caso el diferencial de t. Ahora, esta expresión, como dije, es tomando en cuenta lo que el enunciado nos está indicando. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues evidentemente para obtener el tiempo vamos a tener que integrar, ¿ok? Entonces, vamos a tomar aquí lo que es la integral del diferencial de tau desde un tiempo tau sub 1 hasta tau sub 2. Y esto igual a la integral desde t sub 1 hasta t sub 2. Vamos a tomar aquí 1 menos g por m entre c al cuadrado por r. Y el diferencial del tiempo. Si integramos esto, nos va a quedar acá tau sub 2 menos tau sub 1 igual a 1 menos g por m entre c al cuadrado por r. Y aquí tendremos t sub 2 menos t sub 1. Recordando que la integral de esta expresión del diferencial de t pues es t. Lo mismo para el caso de tau. Si nos damos cuenta, esto tiene la forma de precisamente un intervalo. Entonces, vamos a tomar aquí que esto sería delta de tau igual a esta expresión que tenemos aquí en el paréntesis, 1 menos g por m entre c al cuadrado por r, y esto por delta de t. Ahora bien, ya que tenemos hecho esto, vamos a asignar para cada reloj un valor en específico, es decir, tendremos acá lo que es delta de tau sub 1 igual a 1 menos g por m entre c al cuadrado por r, y esto por delta de t. Y aquí, similar, delta de tau sub 2 igual a 1 menos g por m entre c al cuadrado por r. Si se preguntan de dónde son estos problemas, son del libro de Sim Carroll, ¿ok? Introduction to General Relativity, Space-Time and Geometry, ¿vale? Por si tenían la duda. Entonces, aquí hay algo muy importante y es que tenemos que identificar que van a ser radios distintos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos lo que es el primer radio para el primer reloj y el segundo radio para el segundo reloj. Sin embargo, algo muy curioso va a pasar acá. Por ejemplo, tenemos lo que es el reloj que va a estar en este caso en la superficie, ¿ok? Entonces, vamos a asignarle que este es el reloj en la superficie. Y este relojcito de acá sería en el edificio. Ahora, ¿qué vamos a considerar? Vamos a considerar en este caso lo que es el valor del radio. Evidentemente uno va a estar más alto, ¿ok? Entonces, si tengo un valor de R mayor, lo que voy a tener aquí me va a alterar el resultado, ¿ok? En este caso, el reloj en la superficie va a estar en una distancia más cercana de la Tierra, va a ser menor, entonces aquí al momento de realizar alguna sustitución, el valor de este resultado va a ser pequeño comparado con esto. En cambio, si yo tengo aquí un término que en este caso sea bastante grande, va a alterarme el resultado que tengo ahí. De manera que el reloj en el edificio se va a mover más rápido comparado con el de la superficie, ¿ok? Y esto debido precisamente a lo que es la dilatación del tiempo gravitacional, que era justamente lo que ya habíamos definido en el video anterior. Entonces, aquí en la superficie se va a mover más rápido y aquí se va a mover, o mejor dicho, se va a mover más rápido el del edificio y este de acá se va a mover más lento, ¿ok? Entonces, ahora bien, una vez que ya tenemos hecho esto, pues podemos identificar que efectivamente uno avanza más rápido, uno más lento. Podemos hacer una división bastante sencilla. Por ejemplo, si nosotros tomáramos, suponiendo que esto valiera 1, entonces si dividimos entre un número pequeño, vamos a suponer que en este caso fuera 2, nos quedaría 0.5, ¿ok? Entonces,
aquí tendríamos 1 menos 0.5. Nos queda 0.5 de esta parte de acá. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, consideramos, por ejemplo, un cuarto? Un cuarto sería 0.25. 1 menos 0.25, pues ¿cuánto me queda? 0.75, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, se mueve más rápido comparado con el otro reloj. Entonces, en la superficie, el reloj va a tener un tiempo propio que va a ser más lento comparado con el de con el del edificio. El del edificio, al estar en una distancia más cercana del centro de la Tierra, no va a experimentar tanta dilatación del tiempo, ¿ok? Comparado con el que está en la superficie. Entonces, en la superficie avanza más lento, mientras que en el edificio avanza más rápido. Esto ya es una manifestación de lo que tenemos, ¿ok? Ahora bien, en la vida diaria, pues esto no lo notamos porque es apenas perceptible. La masa de la Tierra no es excesivamente grande como para poder, en este caso, pues tomar algo muy exagerado, ¿ok? Lo notaríamos, por ejemplo, de forma más apreciable con un agujero negro. Entonces ahí es donde sí cambia la cosa y la situación es totalmente diferente. Pero bueno, agujeros negros todavía no los hemos trabajado, vamos a ir poco a poco con esta parte. Muy bien, vamos ahora con el inciso B. En este caso nos indica lo siguiente. Dice que resolvemos para la geodésica correspondiente a una órbita circular alrededor del ecuador de la Tierra, en este caso con un ángulo de θ igual a pi medio. Si nos pregunta cuál es la derivada de phi respecto a t. Bueno, para comenzar con esto, primero vamos a definir aquí algunos aspectos importantes. Vamos a establecer aquí lo que es el valor de phi, mejor dicho, de θ, perdón. Y vamos a asignar el valor de pi medios, que es lo que nos está indicando el problema. Ahora bien, esto de acá, vamos a definir lo que es, en este caso, una cantidad a través de lagrangiano, porque si nos está pidiendo la geodésica, podemos calcular la ecuación de la geodésica utilizando lo que son los símbolos de Cristóforo. Pero va a ser un camino un tanto más pesado. Entonces vamos a hacerlo de una manera un tanto diferente, ¿vale? Vamos a aplicar lo que son las ecuaciones de Euler-Lagrange, que es el principio variacional de la mecánica clásica, y para ello vamos a definir aquí el lagrangiano como un medio de la métrica G sub mu nu, y vamos a tomar aquí lo que es x.mu y x nu, ¿vale? Entonces, ahora, ya que tenemos esto, vamos a tener que sustituir algunos valores. Vamos a definir aquí que es un medio. La métrica ya la tenemos. En este caso vamos a escribir todo lo que tenemos ahí. Sería menos. Vamos a tener 1 más 2 phi mayúscula. Aquí por c al cuadrado t punto al cuadrado, ¿vale? Y después más 1 menos 2 phi. Y esto por r punto al cuadrado. ¿De dónde rayos viene todo esto? Bueno, recuerden que tenemos aquí las componentes, lo que son sus derivadas. Y bueno, estamos multiplicando. Entonces vamos a hacer un producto y vamos a tener esta cantidad al cuadrado. Aquí, por ejemplo, podemos tener perfectamente t punto, entonces queda al cuadrado, ¿vale? Por esa razón, para que no haya alguna confusión. Después vamos a tomar aquí más r al cuadrado. Y tenemos aquí lo que es θ puntito al cuadrado, ¿vale? Y después sería más r al cuadrado, seno cuadrado de θ. Y tenemos aquí phi punto al cuadrado. Entonces cerramos aquí. Como tenemos que θ es igual a pi medios, pues este valor, por ejemplo, si lo estamos derivando, va a ser 0, ¿ok? Entonces sería una constante, sería 0, la derivada de una constante 0. Entonces ahora, ya que tenemos esa parte, analizamos esto de acá, vamos a tomar lo que es seno de pi medios, es 1, 1 al cuadrado es 1, entonces esto de acá sería 1, ¿vale? Todo lo que es en este caso el seno que tenemos aquí, ¿vale? Ahora bien, con eso se va a reducir significativamente la expresión, entonces queda como un medio, y tenemos acá menos, multiplicando a 1 más 2 phi, y aquí c al cuadrado, vamos a ponerlo bien, t punto al cuadrado, y después más r al cuadrado por phi punto al cuadrado, ¿ok? Porque este término, como dije, 0. Esto de acá, pues en este caso se viene eliminando. Y esto de aquí, pues nos queda de esta manera, ¿ok? Entonces,
Ya tenemos estos términos ya desglosados, entonces, una vez que ya trabajamos con esta parte, ¿qué es lo que sigue? Ya aplicamos aquí todos estos criterios, entonces, bueno, en este caso, vamos a cerrar esto para que no haya confusiones. Y vamos a analizar ahora sí lo que son las ecuaciones de Euler-Lagrange. Esto que ya tenemos es el lagrangiano, ¿vale? Entonces, vamos a movernos de este lado para que quede más claro lo que vamos a hacer. Entonces vamos a aplicar lo que son las ecuaciones de Euler-Lagrange, ¿ok? Muy bien, entonces esto va a ser algo bastante sencillo, no es tan complicado, y nos va a dar un resultado bastante interesante, ¿ok? Entonces, ahora bien, lo que vamos a hacer es, en este caso, tomar lo que es la siguiente expresión. Tenemos la derivada respecto a lambda de la derivada parcial del lagrangiano respecto a una coordenada generalizada, que en este caso es r punto, ¿vale? Menos la derivada parcial de L respecto a R, ¿ok? Esto igual a 0. Esta es la ecuación de Euler-Lagrange. Ahora, muy bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que calcular precisamente cada elemento de la ecuación. Entonces tenemos la derivada parcial de L respecto a R. Nos va a quedar menos un medio multiplicando a 2 por la derivada de phi, porque es el término que se está derivando, el que depende directamente de R, y acá, por c al cuadrado, vamos a tomar aquí t punto al cuadrado, ¿ok? Y después más un medio. Si tenemos que r al cuadrado, la derivada sería 2r, ¿vale? Entonces quedaría aquí 2r por phi punto al cuadrado. Muy bien. Este término de acá con este término de acá se viene eliminando, es 1. Entonces se divide y nos queda aquí menos c al cuadrado. Y tendremos la derivada de phi respecto a r. Pero ya podemos ir directamente al grano. Tenemos aquí lo que es la derivada respecto a r de cuánto era phi en este caso. En este caso tiene un valor de menos g por m entre c al cuadrado por r, ¿vale? Y aquí t puntito al cuadrado. Aquí quedaría más r por phi puntito al cuadrado. Recuerden que este 2 entre 2 es 1. ¿Ok? Ahora bien, ya que tenemos hecho esta parte, pues aquí se va a multiplicar. Vamos a tener en este caso lo que es una cantidad propiamente negativa aquí. Si yo derivo esto, vamos a considerar que aquí estoy derivando respecto a r. Entonces esto quedaría con exponente negativo. Entonces quedaría en la parte de arriba para derivarlo. Nos daría menos por menos de acá sería más y quedaría como r a la menos 2. Entonces, esto se escribiría como menos c al cuadrado, o mejor dicho, este término con este término también se termina eliminando. Y nos quedaría menos g por m entre r al cuadrado, ¿vale? Y aquí por t puntito al cuadrado. Muy bien. Entonces, ahora, ya que tenemos hecho esta parte, ¿qué es lo que sigue? Vamos a escribir acá más r por phi puntito al cuadrado, ¿ok? Entonces, esta es nuestra expresión. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Vamos a tener que definir aquí algunas cosas importantes. Bueno, tenemos lo que es la derivada parcial de L respecto a R punto, pero si nosotros nos damos cuenta, en el lagrangiano, ninguna expresión de acá depende de R punto. Entonces, me va a quedar como 0, ¿ok? Entonces, este resultado sería 0, ¿vale? Entonces, ya una vez que ya tenemos hecho esto, ya lo único que hay que hacer es construir las ecuaciones de Euler-Lagrange, ¿ok? Entonces, vamos a separar aquí un poquito de lado para hacerlo en esta parte, aprovechando lo que es el espacio. Y vamos a montar la ecuación. Entonces tenemos aquí lo que es un signo menos. Entonces vamos a tener aquí que está multiplicando a menos g por m entre r al cuadrado, ¿vale? Y aquí por t punto al cuadrado más r pi punto al cuadrado. Y esto igual a 0, ¿ok? Recordemos que el otro término, en este caso esto es 0. Si lo derivo respecto al parámetro, lambda es 0, ¿ok? Entonces, 0. Ya de aquí multiplicamos y nos va a quedar como g por m entre r al cuadrado por t puntito al cuadrado menos, porque tengo menos por menos es más, aquí va a ser menos por más es menos, entonces queda r pi puntito al cuadrado. Y esto igual a 0. Ok, entonces, ahora bien,
¿Qué es lo que tenemos acá? Vamos a tener que reescribir esta parte. Tenemos aquí que esto quedaría como G, o mejor dicho, vamos a despejar primero este lado. Tenemos R por phi punto al cuadrado igual a G por M entre R al cuadrado por T punto al cuadrado, ¿vale? Muy bien. Entonces esto quedaría dividido en ambos lados entre R, entonces nos quedaría aquí R al cubo, porque estaría multiplicando. Entonces quedaría aquí phi punto al cuadrado igual a G por M entre R al cubo, y esto por T punto al cuadrado. Sin embargo, esta expresión la podemos reescribir, ¿ok? Esto lo podemos dividir entre T punto al cuadrado porque recordemos que nos pide la derivada de phi respecto a T. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, lo que es phi punto entre T punto. Pero como ambos términos están elevados al cuadrado, pues lo podemos escribir de esta manera. Entonces queda así. Y esto quedaría aquí como G por M entre R al cubo, ¿ok? Entonces, ahora, ya que definimos esto, ya que tenemos esta expresión, lo que vamos a hacer es aplicar la raíz en ambos lados para poder, en este caso, trabajar con esa parte y despejar, ¿ok? Entonces, vamos a separar un poquito aquí para construir lo que sigue. Quedaría, entonces, renombramos esta expresión, vamos a ponerla como la derivada de phi, o sea, lo podemos poner así, como la derivada de phi respecto al parámetro lambda, porque es con respecto a lo que estamos derivando, y lo que es t respecto también a dicho parámetro lambda, ¿vale? Entonces, de esta manera, toda esta expresión, digo, ya la despejamos, ya no está elevado al cuadrado, nos va a quedar aquí con una raíz de g por m entre r al cubo, ¿vale? Esto se puede volver a reescribir porque puedo poner aquí lo que es la derivada de phi respecto a lambda, multiplicamos por el recíproco de lo que tenemos acá, nos quedaría la derivada de lambda respecto a t, y lo del lado derecho queda sin alteraciones, queda exactamente igual. Entonces tenemos esta expresión y finalmente podemos simplificar esta parte de acá, la derivada de lambda respecto a lambda, pues simplemente sería 1. Entonces nos queda aquí lo que es la derivada de phi respecto a t, y esto igual a g por m entre r al cubo. Entonces, ya con esto llegamos precisamente al resultado que nosotros necesitábamos llegar. Si se dan cuenta, es un proceso bastante sencillo, no es tan complicado. La única parte difícil es, en este caso, trabajar primero con lo que son los índices. Esa es la parte que se puede volver un tanto complicada, pero ya de ahí en adelante, en general, el problema es bastante sencillo. Entonces, con esto ya llegamos a esa expresión y pues también obtuvimos, a partir de lo que son las ecuaciones de Euler-Lagrange, lo que es la ecuación de la geodésica, ¿ok? Entonces, ya con esto podemos darnos una idea un poco más general, pues de lo que estamos abordando aquí, ¿ok? Esta es una manifestación, como dije, de la relatividad general a través de un problema ya más físico, ya no tan matemático como los que hemos estado trabajando, porque evidentemente necesitamos también abordar la parte física, ¿ok? Entonces, a manera de repaso, pues aquí calculamos en el primer inciso, a través de lo que es el intervalo que nos están sugiriendo, y definimos lo que es esta expresión para llegar a lo que son, en este caso, las expresiones para la dilatación gravitacional del tiempo. Como dije, para lo que es la superficie, el tiempo transcurre más lento comparado con el edificio, que está, pues, obviamente a una distancia más corta del centro de la Tierra, y con lo que es un poquito del principio variacional, y empleando las ecuaciones de Euler-Lagrange, calculamos precisamente aquí lo que nos pide el inciso B, que es resolver para la ecuación geodésica y obtener lo que es la derivada de phi respecto a t. Entonces, ya con esto tenemos ahora sí que un panorama más general de lo que nosotros necesitamos, ¿ok? Y como tal, los problemas suelen ser un tanto desafiantes, de hecho vamos a ver problemas un poco más largos que nos van a llevar más tiempo, pero con esto ya podemos tener una idea de cómo se trabaja, porque muchas veces hay canales que pues no se prestan mucho a resolver problemas de esto, debido a la naturaleza, que a veces son problemas un tanto largos, pero aquí lo vamos a estar abordando. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en la próxima. Hasta luego.